Hablando de medios tradicionales, tenemos ya en el living al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, Hernán Lombardi. Así que bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a Mariana, a Diego. ¿Comunica bien el gobierno, Hernán? A mí me parece que sí. Me parece que tiene la idea bien clara de lo que recién se estaba diciendo, de llegar al ciudadano con mensajes nítidos, de separar la paja del trigo. Me parece que está llegando bien y bueno, lo que, si querés, siempre esto hay que buscar cuál es la prueba de esto, porque si no son opinión contra opinión. A mí me parece que un buen dato es, aún en los tiempos duros que estamos viviendo, que hay un alto nivel de comprensión de la gente con los tiempos duros que estamos viviendo. Me parece que eso habla bien de cómo se están haciendo las cosas. Hernán, yendo directamente a lo que tiene que ver con tu gestión actual, una de las cuestiones que anunciaste en estos últimos días respecto a la TDA es que se va a sacar Telesur. Y una de las cuestiones que vos afirmaste es que Telesur no es un medio plural. Más allá de esa afirmación en la que podemos coincidir o no, ¿no te parece que es importante que la gente pueda decidir y tener ese canal y ver si no es plural, tal vez no lo quiera ver, y si le parece plural, lo quiera ver? No, por supuesto, pero acá hay que entender de qué estamos hablando. Perdóname que ponga un poco técnico. El espectro electromagnético tiene un ancho, es un bien escaso. Puede entrar 8 canales Super HD. No entra infinita cantidad de canales. Y a nosotros nos empezaron a pedir muchas provincias que también quieren subir sus propios canales y sus canales regionales, que hoy no pueden subir. Hoy los canales regionales no pueden subir porque ese ancho de banda está ocupado. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es normalizar la banda. Por supuesto que a mí me parece una anomalía que los únicos canales extranjeros que se emitían, si yo te hago una encuesta, ¿qué canales extranjeros pensás que se emiten en forma gratuita en la Argentina? ¿Vos qué pensarías? Podrías pensar la televisión española, podrías pensar la chilena, podrías pensar en una televisión latinoamericana, podrías pensar en la BBC. Bueno, no hay ningún canal de Brasil, ¿no? Eso es raro. En algún canal de Brasil. Los únicos 2 canales que se emitían eran Telesur y Russia Today. Eso muestra que había un enorme sesgo ideológico. Por eso lo que estamos haciendo es normalizar la grilla sin dramatismos, pero me parece que yo coincido con tu criterio. No, la gente elige, sí, pero claro, el bien es escaso, ¿no? Yo te entiendo lo que vos decís, pero sí, al no estar no se puede elegir. Esa es la cuestión. Por supuesto, pero vos en concreto tenemos un pedido de la gobernadora de Tierra del Fuego para subir los canales de Tierra del Fuego. Si subimos un canal, tenemos que bajar otro, porque no es infinito el espectro. Bien, sacan a pasear Tecnópolis. Sí, la verdad que con un enorme éxito. Vos sabés, viste que la función pública a veces te da enormes alegrías. Y lo que está pasando en Salta, con Tecnópolis Federal, es una maravilla. Yo creo que termina el fin de semana que viene, el fin de semana largo. Ya estamos en más de 350.000 personas. Vamos a superar las 500.000. Y que tomamos algunos contenidos existentes, los que más nos parecían interesantes con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Agregamos contenidos nuevos, muchos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Vamos a poner mucho youtuber, mucho gamer, mucha nueva tecnología. Y a su vez, lo que es muy importante, no es solamente que la sacamos a pasear, generamos contenidos locales. Por ejemplo, en Salta, parte del contenido que desarrollamos con el gobierno de Salta tiene que ver con artesanías salteñas o con las momias de Luria Iliaco, el Museo de Alta Montaña maravilloso de a 6.800 metros. Entonces es una Tecnópolis distinta, remozada, pero la verdad que con un éxito increíble. Insisto, 500.000 personas venían en 3 semanas y de ahí este año Santiago del Estero, La Rioja, y estuve en una reunión con el presidente Macri el otro día que nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo, a ver si hacíamos una provincia más, a su vez, por supuesto, en Villa Martelli a partir de la segunda quincena de julio. ¿Y no hay reclamos con respecto a la ausencia de algún personaje? El caso de Zamba, que era muy emblemático, por ejemplo, no sé qué fue de su destino. Bueno, la primera cuestión es que Tecnópolis nunca había ido al interior, nunca había salido acá de Buenos Aires, así que esta visión todo es federal, novedad, claro. Todo es novedad. Por otra parte, para no eludir tu pregunta, Juan, nosotros pensamos que Zamba era un buen proyecto, que Zamba introducía a los chicos en la historia de una forma amena y divertida. Como muchos buenos proyectos que habían nacido con el kirchnerismo, se deformó dramáticamente con la propaganda política. Digo, para ponerte 2 ejemplos, Zamba era un niño que se había transformado en antisarmientino y 2 capítulos que a nosotros nos quedaron pagos, que ahora estamos reformulando, los 2 capítulos nuevos, era uno Zamba en el ANSES y otro Zamba y Aerolíneas Argentinas. Por ejemplo, con campañas institucionales.
Mira, si de hay algo, la verdad que estamos orgullosos y que a veces yo entiendo una crítica, es cómo estamos manejando todo lo que es la comunicación del gobierno. Nosotros venimos de una televisión pública y una radio nacional como órganos del fanatismo kirchnerista. Eso hoy yo, que está bajo mi responsabilidad, estoy orgulloso de decir que no está más. Venimos del fútbol, que había sido un órgano loco de la propaganda. Vos no podías ver un partido de fútbol sin tener ese mensaje, que no solo defendía al gobierno anterior, sino que castigaba salvajemente opositores. Tenés cada uno de los sistemas de transmisión del gobierno. Bueno, tenés una presidenta que hablaba en cadena nacional 3 veces por semana. Yo creo que el presidente Macri habló 2 veces por cadena nacional en los 6 meses. Quiere decir que nosotros hemos bajado notoriamente toda esa presión. Con respecto a la publicidad, me parece que es una clara convocatoria a hagamos las cosas juntos. No nos peleemos tanto. Pero no hay mucho personalismo también del presidente en ese cierre, que está él y habla él y da su mensaje, que no tiene que ver con, por ejemplo, una campaña contra la gripe A, para que la gente de información, lo que realmente es la lo que vos me entendés, lo que realmente es la publicidad oficial. Por ejemplo, la campaña esta de la empanada la vi en el partido, en el entretiempo, en el partido Argentina-Panamá, en un canal privado, ¿no? Bueno, por eso es lógico y está bien. A mí me parece muy bien en un convocatorio donde estamos tan disgregados. Estamos muy disgregados y además estamos muy peleados. Viste que uno hace un esfuerzo enorme, ustedes lo hacen todos los días, no para que pensemos todo lo mismo, para que pensemos en la diferencia, para que crezcamos en la diferencia. Y a veces es muy difícil. Entonces esta invocación a estemos más juntos me parece que no tiene que ver con el presidente, sino con una política de Estado. Hernán, hay algunos programas en la TV pública que a mi criterio personal son bastante interesantes, como por ejemplo La Quinta Pata, que es un programa nuevo donde hay periodistas jóvenes. Ayer nos agradeció Moreno, viste que... Sí, pero digo, donde se ejerce crítica al gobierno actual, donde se pregunta, se repregunta, me parece interesante lo que pasa en ese programa. Ahora, este afán de pluralidad que vos vivís diciendo, que tienen y demás, ¿se lo pueden permitir porque los grandes medios de comunicación tienen cierta afinidad con el gobierno de ustedes? O mejor dicho, tal vez los protegen en cierta medida. Entonces eso permite que ustedes puedan con los medios públicos hacer lo que el kirchnerismo no pudo, que tenían los grandes medios en contra permanentemente. No, a mí me parece que uno de los graves problemas en términos de republicanos que tuvo el kirchnerismo fue usar los medios públicos también como botín de guerra. Yo creo que los medios públicos no pueden ser usados para compensar otras cosas. Por sí mismos tienen que ser plurales. Pero ¿vos creés que hay o no una protección por parte de los grandes medios que a ustedes les permite jugar con esto en los medios públicos? No, yo me parece me parece que está viviendo un clima de libertad enorme, con la única tristeza que creo que todos compartimos, que todos los medios paraestatales que habían crecido al calor de la publicidad oficial se cayeron como un piano, porque la verdad que los empresarios que habían tomado dinero del kirchnerismo no pudieron aguantar ni un mes a los trabajadores. Esa es la única sombrita que hay hoy. Pero la libertad está más fuerte que nunca. A propósito de eso, Hernán, que tenés una posición con respecto a lo que está pasando en Radio América. Bueno, el supuesto dueño tomó por la fuerza la planta en estas últimas horas. Los trabajadores obviamente están denunciando esto y están expectantes. No, aparte de todo con ventas dudosas y transferencias dudosas y empresarios que aparecen de cualquier lado y los que estaban que no están más algunos en Argentina. Ahora, ¿pueden hacer algo para resolver todo ese desastre? Yo te cuento lo que, si bien no es mi responsabilidad directa, pero es un tema que nos preocupa. Entonces intentamos que pauta publicitaria, que todavía estaba en el camino de ser cobrada del gobierno anterior, que fuera directamente a los trabajadores. ¿Viste? Porque estuvo el argumento de tienen que cerrar porque ya no tienen más pauta. Y la verdad es que cuando veías esas facturas, insisto, del año anterior, los dueños, ¿sabes lo que hicieron? Las comercializaron en el mercado. Entonces nosotros queríamos que la plata fuera directamente a los trabajadores, pero ya la plata no estaba más porque esas facturas las habían triangulado en el mercado. Entonces digo, la verdad que ha habido muy pocos escrúpulos en todo ese... Ahora, Hernán, el ENACOM va a tener que definir mañana una reunión de directorio, en estas próximas semanas tendrá que definir si efectivamente este nuevo dueño, que es Martínez Rojas,
puede acreditar o no que es el nuevo dueño de la licencia. Eso tendrá que definirlo en ENACOM. La ministra Patricia Bullrich deberá definir si esa ocupación es ilegal, si hay que mandar a Gendarmería o a alguien a sacar a ese dueño, si corresponde que esté ahí o no, si es efectivamente el dueño, pero que tiene que ver con tu gestión en particular. ¿Crees que para que estos trabajadores no pierdan su fuente de trabajo, existe alguna posibilidad que esa licencia pase a ser del Estado? Mira, difícil que pase a ser el Estado. Me parece que si nosotros tuviéramos que absorber como Estado todos los disparates, y no me refiero a este en particular, sino todo lo que armó el kirchnerismo, porque no está sola, cuánto sistema paragubernamental y paraestatal se armó, la verdad que no habría Estado que aguantara. Lo que sí me parece que hay que estar muy atentos tratando de defender la fuente de trabajo. ¿Qué hay detrás, Hernán, de estas marchas y contramarchas respecto del artículo 85 de la reforma, la gran reforma jubilatoria y blanqueo de capitales, que hablaba de penar con multas, incluso hasta con cárcel, a los periodistas que difundieran información de aquellos que entraran al blanqueo? Y también pasó con un decreto de la gobernadora Vidal. Hoy el gobierno dice, bueno, estamos dando marcha atrás, pero no hay una crítica sostenida respecto de aquello que habían redactado en un primer momento. Mira, se fue muy claro en los dos términos, se fue para atrás. Este es un gobierno que, como todo, prefiere no equivocarse, pero cuando ve algo que no le gusta, retrocede rápido. ¿Pero cómo llegó ahí eso? Mira, es un tema, tiene que ver efectivamente con algo que es el secreto fiscal. O sea, aquí hay dos cosas que no se deberían confundir. El secreto fiscal es bueno que exista. De hecho, Echegaray, el actual auditor, está procesado por haber violado el secreto fiscal. A mí me parece que alcanzaba con algo que está bien que sea secreto fiscal. Sí. Porque ¿cuál es el riesgo? La verdad que durante el gobierno anterior, la agencia de impuestos se usó prácticamente como un lugar más de persecución. A la gente le mostraban cuánto pagaba, además con el riesgo de mostrar sus ingresos, que siempre es peligroso. Hernán, Abad, entonces, a mí, está denunciado también, el titular de la FIP actual también está denunciado por eso. Hay que tener muchísimo cuidado con el secreto fiscal, pero yo coincido totalmente que lo que se había hecho estaba mal y que hubo que retroceder. Ahora, está claro que hay una tensión conceptual, ¿no? Hay una parte que es fiscal, que es lógico que sea secreto. Ah, pero dos veces el mismo error. Es lo mismo, en realidad es el mismo replicado. Es que la sensación que da, Hernán, es que no se mide de la misma manera la importancia del cuidado del secreto fiscal o el secreto sobre el patrimonio de los funcionarios que el acceso a la información pública, ¿no? Que parece ser más relevante. Bueno, pero ahí te agrego, este gobierno mandó por primera vez un proyecto de ley de información pública. Esto es esencial. Argentina en los 3 países latinoamericanos que no tenía una ley de acceso a la información. Esto es lo que va a definir la situación para siempre, me parece trascendente. Ahora, de cualquier manera, es un error, se fue para atrás. Una última pregunta, Hernán. Anunciaron antes del fin de semana un proyecto de créditos, ¿no? Para lo que es la producción audiovisual. ¿Qué diferencia tiene esta iniciativa con respecto a las iniciativas similares, digamos, del kirchnerismo en los últimos años? Bueno, la verdad que es totalmente distinto. Primero, acá se hacen concursos. En el kirchnerismo el 70% no había concursos, sino que era, como decían ellos mismos, a demanda. O sea, alguien caía simpático, le dabas el dinero. La segunda cuestión que me parece central es que para presentarte los concursos, que va a movilizar la extraordinaria industria audiovisual de la Argentina, que tenemos enormes capacidades, directores, actores, guionistas, es un lugar al cual se puede apostar. Pero antes se daban créditos y no tenían pantalla para ubicar bien. Nosotros tenemos en lo que se llama el BACUA, que también depende de mí, el Banco de Contenidos Argentinos, más de 1.200 horas de televisión que nunca se estrenó porque nunca nadie la pidió. Eso era dilapidar el dinero de los argentinos. Ahora los créditos van a ir a alguien que tenga pantalla, es decir, que pueda mostrar en qué canal lo va a exhibir. Hernán, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Muy amable. Hernán Lombardi estuvo con nosotros.